llegamos hoy a las 3 de la mañana acá porque estuvimos recorriendo San Nicolás, Junín. Bueno, nos vinimos para acá ahora en la reunión de delegados, así que estuvimos en Emilia. Bueno, ¿cuál es de alguna manera entonces el balance o lo que han, la información que han recabado de parte de los compañeros en relación a la situación por la que están atravesando? Bueno, primero creo que fue muy importante lo que se valoró mucho en las escuelas es la unidad de todos los gremios docentes de la provincia. La primera conclusión, muy importante, se valoró como una fortaleza de todos los docentes de la provincia que los gremios podamos ponernos de acuerdo y convocar acciones en conjunta. La segunda cuestión es el rechazo a la propuesta que ha hecho el gobierno y el rechazo a la actitud que está teniendo el gobierno y la propia gobernadora de querer imponer una pauta y no abrir a la negociación. Y la tercera cuestión, el rechazo unánime también al clima hostil que se está generando. Todo el mundo coincidió, esto es una paritaria, no es una guerra. Y bueno, solidarizarse conmigo en las escuelas que he ido y también acá en la reunión de delegados de Mar del Plata, un foro, un sinnúmero de docentes que se expresaron, organismos, sindicatos, periodistas, sobre el repudio a las amenazas, fundamentalmente la solidaridad con mi familia, pero lo más importante, el repudio a las amenazas por un Estado de Derecho. Esto no tiene que suceder y el gobierno tiene que investigar de dónde provienen. ¿Ha avanzado la investigación de estas amenazas? No, y ya llevan un año, eso nos preocupa, pero le hemos planteado que llevan un año porque el año pasado también se dieron, la primera vez que se dieron en el marco de una paritaria, amenazas de muerte a mis hijos fundamentalmente. Y a mi nieto, no cumplió un año mi nieto, y lo nombran a los nombres. Y este año volvieron justamente el día que sale una publicación, un portal de La Plata, creo que la política online. Vidal envió a sus ministros a atacar a Baradel, justo ese día llega a una amenaza. Cuando me llamó el ministro Salvay, lo que le dije es, cuando alguien tiene responsabilidad, como el gobierno, responsabilidad institucional, y genera un clima de hostilidad, siempre hay algunos más dispuestos que otros para concretarla. Entonces también hay responsabilidad en encauzar esto en un diálogo y no que parece que fuera una guerra. No es una guerra, tenemos posiciones firmes, los trabajadores, el gobierno, pero tenemos que venirnos a sentarnos a dialogar y encarar una negociación. ¿Habrá una nueva reunión? ¿Ya se estableció una nueva reunión de paritarias? Estamos reclamándole todos los días a la gobernadora. El 6, ustedes para que tengan y pregúntenle al gobierno, a ver por qué no nos convocan. El 6 nos convocaron, le dijimos que no a esa propuesta, que no es el 18%, es el 4,5% por trimestre y se aplica al salario descontando previamente descuentan el incentivo docente. Y a partir del descuento del incentivo docente, lo que queda del salario se aplica el 4,5% trimestral. Nosotros lo rechazamos, le hemos planteado discutir la recuperación del poder adquisitivo el año pasado entre 8 y 10% y una proyección de inflación de este año en el 25%. Por supuesto que es una negociación. Ahora, lo que quiere hacer el gobierno es imponer la pauta sí o sí lo que ha traído a la mesa de paritaria. ¿Ustedes ya dan por tierra este escenario de una inflación del 18, como máximo 20% que plantea el gobierno? Si no es que lo damos por tierra. El Banco Central hizo un informe de varios de 50 economistas y consultores que hablaban del 22 y la mayoría de las consultoras hablan del 25. Entonces, miren, si hubiéramos seguido lo que marcaba el gobierno el año pasado, hubiéramos firmado una paritaria por el 20 o por el 25, que era lo que nos decían que iba a haber de inflación. Y tuvimos más o menos un 40% de inflación. Exactamente, 41% de inflación, 40,9%. Si no tomamos diciembre, si le sumamos el mes 13, que es diciembre, donde devaluaron, está superando el 46%. ¿Cree que el conflicto puede llegar a generar que haya pérdida de clases? En el comienzo le pregunto porque al no haber una convocatoria clara ya se aproxima el inicio del ciclo lectivo. Mire, lo más complejo que estamos viendo, además que es grave que tenga esta posición el gobierno provincial y la gobernadora, lo más grave es que no haya convocatoria paritaria nacional, que el gobierno incumpla con una ley que es la paritaria nacional para establecer un piso salarial nacional. Y quieren
de responsabilizar al Estado Nacional del sostenimiento de la educación pública. Yo creo que ahí está el principal punto de discusión con el gobierno, y yo creo que si no hay convocatoria paritaria nacional va a haber un conflicto al inicio del ciclo lectivo. Hay un detalle que es importante señalar. Cuando la gobernadora pone el acento en el tema de los días perdidos de clase, la verdad que no tiene en cuenta los días que se están perdiendo de clase. Mar del Plata es un ejemplo claro por el problema de infraestructura, por el problema de transporte. Nosotros ayer estuvimos en La Emilia, estamos hablando de casi 1.500 alumnos en escuelas que fueron afectadas por la inundación, que no hay certeza, no hay plan de trabajo real y concreto que hoy los equipos directivos con los cuales estuvimos reunidos ayer y recorriendo las escuelas tengan para saber si van a poder empezar o no van a poder empezar la clase más de 1.500 chicos. Porque no enviaron nadie ni obras, ni ayer hablé con el ministro Finocchiaro, ni entrega de mobiliario, ni empezaron las obras, y hoy se cumplen un mes de inundaciones. Las obras de reparación propias de una escuela que se inundó, pero eso tampoco lo han hecho todavía, y estamos a pocos días hábiles del inicio del ciclo lectivo. Por un lado está esta situación de las amenazas, pero por otro ustedes perciben que también está habiendo de parte del gobierno un discurso hostil hacia los docentes, en tanto trabajadores. Sí, lo vemos porque, mira, hay una publicación del diario Clarín del día sábado que encomillan una frase de algún funcionario del gobierno que dice: el gobierno se prepara para ir a la guerra con los docentes. Entonces ya directamente, clima bélico, la guerra, cuando ustedes saben que cuando encomillan es porque lo dijo un funcionario. Nos preparamos para ir a la guerra con los docentes. Hay un clima muy hostil. Pero además, no solamente con los docentes, con lo que está pasando con los bancarios, también ellos pretenden fijar pautas por debajo de la inflación, bajar salarios, y queda demostrado con los bancarios y queda demostrado con la resolución de ayer con los jubilados, que le bajan el cálculo de haberes a los jubilados. Roberto, ¿usted cree que es una situación de criminalización de la protesta? Porque lo que estamos viendo es que se los estigmatiza a todos. Exactamente, ustedes fíjense que se habla de toma de rehenes, se habla de amenazas, se habla de extorsión. Todas esas palabras son conductas tipificadas en el Código Penal y no por casualidad las nombran. Y además esto, estigmatizar para poder lograr criminalizar el tema de la protesta social y que no haya disidencia en la Argentina. Con respecto a la situación del Fondo de Infraestructura para las escuelas, tiene que haber un cambio además de la voluntad política, tiene que haber un cambio estructural, el rol también de la distribución de los fondos para los consejos escolares. ¿Qué tiene que cambiar para que año tras año no ocurra lo mismo? No, el caso de Mar del Plata, todos ustedes lo saben bien, nosotros lo venimos repitiendo. El gobierno municipal ha recibido, por ejemplo, el año pasado más de 110 millones de pesos, y el Consejo Escolar muy alegremente sale a decir las declaraciones de que el intendente, en forma bondadosa, va a poner 1,5 millones de esos 110 millones de pesos para el arreglo de las escuelas. Esto evidentemente, lamentablemente no va a resolver el problema de infraestructura de Mar del Plata. Tenemos más del 50% de problema de infraestructura en las escuelas locales, cosa que si uno pudiéramos resolver la paritaria provincial, acordar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata no tiene garantizado, el Estado municipal, el Estado provincial no puede garantizar en Mar del Plata el inicio normal de las clases. Y terminaríamos como el año pasado, con chicos rotando de cursos o turnándose para ir a alguna escuela. Un caso que también me parece que es importante resaltar en esta situación es que nosotros logramos hace 3 años la conformación de una comisión de seguimiento de dónde se destinaban los fondos del fondo de financiamiento, que nunca fue poco dinero. El año pasado fueron 110 millones, la proyección para este año va a ser superior, y que años anteriores no bajaba de los 50 a 60 millones de pesos. Nosotros pudimos lograr hace unos años que parte de ese dinero se destinara, como fue todo el tema a través de OCE, que trabajando, una inversión importante de 25 millones de pesos. Ahora, a partir de ahí, desde la asunción de esta nueva gestión, que vino con un discurso de poner a la educación como prioridad, y alguien que viene del sistema educativo, como el doctor Arroyo, no solamente no se ha hecho ninguna inversión, sino se han utilizado esos fondos hoy para cubrir el bache fiscal que tiene el municipio. Y por otro lado, la comisión de seguimiento que fue creada en el Consejo Deliberante nunca pudo ponerse en funcionamiento por decisión del Poder Ejecutivo. Así que esto es una cuestión que nosotros tenemos que denunciar claramente, porque estamos de esta forma, más allá de los artilugios legales, ante una evidente malversación de fondos públicos
más con la necesidad que tiene el distrito de inversión en el sistema educativo. Y hay una situación, disculpame, que me parece que es importante que lo sepamos esto, que está sucediendo en las escuelas municipales secundarias y en algunas escuelas pilot que se han tomado como piloto en las escuelas provinciales, que no pueden hacer los certificados de finalización de cursos de estudios secundarios. No los pueden realizar porque ahora piden que se hagan en forma online. Las escuelas no tienen el acceso a internet porque no tienen los recursos para hacerlo, y por lo tanto no se están realizando esos certificados que necesitan los alumnos. Esto está generando, hay mucho malestar entre el cuerpo docente, entre los directivos de escuelas municipales, escuelas provinciales, secundarias. El año pasado, discúlpeme, se empezó a vislumbrar de alguna manera el rumbo que iba tomando el gobierno con distintas políticas que se iban aplicando. Más allá de la situación actual y de la paritaria de los docentes, podemos poner también a los municipales, la gente de la bancaria. ¿Qué tipo de año evalúan ustedes como referente del movimiento obrero en general? Creo que va a ser un año donde va a haber un debate y una movilización muy importante y medida de fuerza del conjunto del movimiento obrero. Nosotros procuramos la unidad, vamos a acompañar la marcha de la CGT por el trabajo el 7, vamos, si no hay respuesta, bueno, la semana que viene decidiremos si en el Congreso si hay medidas con respecto al inicio del ciclo lectivo, una movilización seguramente al Ministerio de Educación, y vamos a acompañar todas las acciones que sean necesarias, y por supuesto las 2 CTA han definido un paro de actividades y esperemos que llevarlo adelante junto con los compañeros de la CGT en el mes de marzo. Yendo al panorama electoral, le pregunto acerca de cómo ve ese espectro, en cuál cree que puede ser el candidato más viable de cara a lo que se viene en el contexto social y político que usted viene remarcando. La ve a Cristina como una posible candidata. Se hablan de las dos posturas, de Cristina candidata o Cristina con conflictos judiciales. ¿Usted cree por dónde podría venir la situación? Yo creo que todavía lo del tema electoral está lejos. Lo que creo que hoy el acento y la preocupación tiene que estar en la unidad de los trabajadores y en la movilización que podamos y las adhesiones que podamos tener del conjunto de la sociedad para decir que estas políticas que afectan a los trabajadores y al pueblo en general no se tienen que aplicar, hay que ponerle un parate. Yo centro la posibilidad de parar esto en la acumulación y la lucha que podamos llevar adelante. Ya vendrá el tiempo electoral, se verá cuáles son las opciones que se presenten en ese momento y ahí definiremos los trabajadores. En la oposición política, en estos momentos, ¿se evidencia algún tipo de este freno que están pidiendo los trabajadores? No, hay cosas, hay condescendencia y sumisión en algunos, y en algunos hay pelea y intentar construir también un freno en el Congreso para que esto no pase. Pero creo que todavía no se está a la altura de las circunstancias. En general, salvando muy honrosas excepciones, en el tema en lo general en la política partidaria, para poder unificar criterios y poner un parate, inclusive de partidos que piensen diferente, para ponerle un parate a políticas que afectan a los trabajadores. ¿Y cree que esa sumisión parte también de las centrales obreras, como la CGT, por ejemplo? Creo que la CGT tiene su estrategia. Nosotros creíamos que había que hacer un paro general el año pasado. Nosotros hicimos una marcha federal, ustedes saben, fueron protagonistas también. Y mejor, nosotros propiciamos que con la CGT se pueda hacer ese paro general. Vamos a trabajar en eso. Después las diferencias que tengamos de estrategia y demás, creo que ponerles el acento ahora es ayudar a que el gobierno se haga más fuerte. Preferimos hacernos más fuertes los trabajadores. También hay que resaltar el rol y el trabajo que hacen las delegaciones del CGT. Yo digo, cuando hablamos a veces de CGT uno es injusto porque mira las conducciones nacionales. Yo quiero resaltar también el compromiso de muchos compañeros del CGT que, más allá de la alineación que tienen en el plano nacional, acá han salido a la calle, estamos trabajando codo a codo en el reclamo con el tema de las tarifas, con el tema de la falta de trabajo, con el tema. Me parece que eso también es para destacar y que eso va a ayudar
a que las decisiones que tengan que tomar las conducciones nacionales se base en aquella demanda concreta que hoy existe en la mayoría de ciudades, más ciudades como Mar del Plata, por una demanda muy fuerte del tema de Y una cosa que quiero decir con el tema de la justicia, que hemos preguntado, la persecución judicial o no, o causas judiciales, eso hay que plantearlo claramente porque vos fijate el tema de la cláusula de dólar futuro, es una cosa increíble. Los que se beneficiaron con el dólar futuro están fuera de la causa y los que plantearon una medida, en primer lugar, para mí el tema del dólar futuro no debería estar judicializado porque es una medida de carácter económico. Ahora, los que devaluaron y compraron el dólar futuro y devaluaron y se beneficiaron son los que están afuera de la causa y están procesados los que llevaron esa medida de carácter económico. O sea, lo que quiero decir, que está procesado Axel Kicillof, el expresidente del Banco Central, Cristina Fernández de Kirchner, y no está procesado Mauricio Macri, Sturzenegger y Prat Gay, y además varios funcionarios del gobierno que devaluaron y ya habían comprado dólar futuro, no tenían que haberlo hecho eso porque era un beneficio propio, lo mismo que la condonación de deuda hoy, de la autocondonación con el tema del correo. Entonces, por supuesto que la justicia tiene que avanzar y no tiene que tener miramiento con los apellidos de nadie, seriamente en la investigación, si hay causas y pruebas concretas. Ahora utilizarlo en la justicia como una medida de persecución cuando inventan cosas y demás, y después tener una doble vara, por ejemplo con el tema de los Panama Papers, todavía estamos esperando respuesta, ¿no? Perdona, Raúl, si puedo hacer una consulta más. Con el tema de la subejecución de presupuesto, estabas hablando hoy, y ahora pasamos, ya no es más solo subejecución, sino que hay una malversación de fondos. ¿Han presentado alguna cuestión judicial a propósito de esto? Nosotros hoy creemos que esto se tiene que, o sea, mientras el municipio tenga declarada la emergencia, tiene ciertos atributos, pero me parece que la discusión es más política y es cómo se priorizan hoy los recursos que son del Estado Nacional, que provienen de la ley de financiamiento, que en una ciudad donde una de las demandas principales es resolver la situación y condiciones de estudio y de trabajo en las escuelas, la verdad que hoy el municipio esté priorizando cerrar cuentas porque no quiere tomar las medidas fiscales que tenga que tomar, es decir, más allá de la tipificación, que eso lo tendrá que hacer la justicia, nosotros decimos que hay una presunta malversación de fondos, pero que políticamente es una falta grave que hoy quien asumió en el municipio con un discurso de priorizar el sistema educativo y que viene del sistema educativo, esté tomando hoy y esté obligando y condenando a miles de pibes de Mar del Plata a que no tengan las condiciones cuando están los recursos para hacerlo. ¿Algo más sobre el tema? No, creo que fue un panorama en general y bueno, la convicción de seguir uniendo fuerzas y defendiendo la educación pública. Pretendemos una educación pública de calidad y un país para todos. Esas son las convicciones que tenemos y en base a eso vamos a seguir trabajando. Bueno, gracias a todos. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste a cuarta noche? A cuarta noche. Los artistas pasan tarde, tenés que perdonar. Raúl, ¿va a haber marcha federal este año?